empieza una conversación con ellos. Y ellos dicen, nosotros pensábamos que el que murió en Jerusalén iba a redimir a Israel. Y entonces Jesús procede a explicarles por qué fueron chasqueados. Note lo que dice Lucas 24 y el versículo 27. Y comenzando desde Moisés. ¿Dónde comenzó Jesús? Desde Moisés. Y siguiendo ¿por dónde? Por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿De quién hablaban los escritos de Moisés? De Jesús. ¿De quién hablaron los profetas? De Jesús. ¿De quién hablaron las escrituras? De Jesús. Entonces yo pregunto, ¿ya Jesús estaba en los escritos de Moisés? ¿Sí? ¿Ya estaba en los escritos de los profetas? ¿Ya estaba Jesús en las escrituras? Claro que sí. ¿Qué hace Jesús? Sencillamente Jesús abre los escritos de Moisés y los profetas y dice, mire, aquí está escrito, yo soy. ¿No se me dan cuenta cómo se cumplió todo esto en mí? Jesús no está trayendo nuevas doctrinas, sencillamente está mostrando cómo Él es el cumplimiento de lo que ya había sido dado de antemano. Noten Hechos, el capítulo 24 y el versículo 14. Hechos 24 y el versículo 14. Aquí el apóstol Pablo se encuentra testificando ante el gobernador Félix, un gobernador del Imperio Romano. Y dice el apóstol Pablo a Félix, fíjense qué era lo que enseñaba el apóstol Pablo. Dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. Dice el apóstol Pablo, yo sirvo al Dios de mis padres. Y ahora escuchen bien, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. ¿Qué es lo que creía el apóstol San Pablo? ¿Qué era lo que enseñaba el apóstol San Pablo? Todo lo que estaba, ¿qué? En la ley, que se refiere a los escritos de Moisés, y que estaban escritos ¿dónde? En los profetas. Entonces, ¿de dónde sacó el apóstol Pablo su material? ¿De dónde sacó el apóstol Pablo sus enseñanzas? Trajo nuevas doctrinas, nuevas enseñanzas deslumbrantes que nadie conocía antes. No, sencillamente está desarrollando y ampliando lo que había sido escrito por Moisés y por los profetas y por los salmos. Note lo que dice Hechos, el capítulo 26 y el versículo 22. Hay muchos textos que pueden corroborar lo que estamos estudiando. Hechos 26 y el versículo 22. Aquí Pablo está hablando de qué cree él de los escritos de Moisés y de los profetas. Dice aquí el apóstol San Pablo, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes. Y ahora escuchen bien, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. ¿Qué fue lo que enseñó el apóstol Pablo? Dice, yo no enseñé nada que no haya sido enseñado por ¿quiénes? Por los profetas y por Moisés. ¿De dónde sacó entonces el apóstol Pablo su material? Trajo unas doctrinas que nadie había oído antes. Unas enseñanzas radicalmente distintas. No, Señor, dice, yo no enseñé nada, sino lo que está escrito en la ley de Moisés y en los profetas. Es decir, Él está ampliando, Él está explicando lo que se encuentra ya en los escritos de Moisés y en los profetas que confirman lo que dijo Moisés. Un texto más de Hechos, el capítulo 28 y el versículo 23 y 24. Hechos, el capítulo 28 y el versículo 23 y 24. Nuevamente el apóstol Pablo nos dice la importancia de Moisés. Dice lo siguiente, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Fíjese que estaba dando un estudio bíblico. Persuadiéndoles acerca de Jesús. ¿Y de dónde sacaba su información sobre Jesús? Acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Nuevamente, ¿de dónde sacaba el apóstol Pablo su material?
Lo sacaba de los escritos ¿de quién? De la ley de Moisés y de los profetas que confirmaron y ampliaron lo que escribió Moisés. Ahora quiero hacer una pregunta de crucial importancia. Si Dios levantara a un profeta en este tiempo, en los últimos días, ¿cuál creen ustedes que sería la función de ese profeta? ¿De dónde creen ustedes que ese profeta adquiriría su material? ¿De dónde creen ustedes que ese profeta iba a sustraer el material que iba a presentar al pueblo? ¿Qué hablaría ese profeta? Pregunto, ¿creen ustedes que ese profeta traería nueva luz, nuevas doctrinas, nuevas enseñanzas revolucionarias que no se encuentran en las revelaciones anteriores? Claro que no. Si Dios levantara un profeta en estos últimos días, tendría que ser que confirmaría, ampliaría, explicaría, expandiría la revelación que Dios dio a Moisés, que dio a través de los profetas y que confirmó en el Nuevo Testamento. Es decir, si Dios levantara un profeta moderno, el profeta moderno no traería nueva luz, sino que ampliaría y explicaría la antigua luz y corregiría a aquellas personas que se desvían de la luz que Dios ha dado. Yo quiero decirles que hay un profeta que Dios ha levantado en estos últimos días. En realidad es una profetisa. Hemos hablado de ella en temas anteriores. Era una mujer llamada Elena G. de White. ¿Saben ustedes que Elena White nunca profesó traer nuevas doctrinas? Nunca trajo ideas que no se encuentran ya en la revelación anterior. Es más, permítanme leerles una cita de esta autora que se encuentra en un capítulo muy importante en Joyas de los Testimonios, tomo 2, y el título del capítulo es La naturaleza y la influencia de los testimonios. Dice lo siguiente, escuchen bien, la palabra de Dios basta para iluminar la mente más oscurecida. ¿Qué es lo que se necesita para iluminar las mentes oscurecidas? Los escritos de la hermana White, ¿verdad? No, dice la palabra de Dios basta para iluminar la mente más oscurecida. Y puede ser entendida por los que tienen deseos de comprenderla. Pero no obstante todo esto, no obstante que la palabra de Dios es suficiente para iluminar a toda la gente, no obstante todo esto, algunos que profesan estudiar la palabra de Dios, algunos que dicen yo estudio la palabra de Dios, se encuentran en oposición directa a sus más claras enseñanzas. Es decir, yo sigo la palabra, pero en su vida contradicen lo que enseña la palabra. Sigue diciendo ella. Entonces, para dejar a los hombres y a las mujeres sin excusa, Dios da testimonios claros y señalados. Se está refiriendo a sus escritos. Dios da testimonios claros y señalados a fin de hacernos volver a la palabra que no han seguido. ¿Captaron eso? ¿Cuál es el propósito de los testimonios que Dios da a través de Elena White? Para traer a la gente, dice, para volver a la palabra que no han seguido. Sigue diciendo, la palabra de Dios abunda en principios generales para la formación de hábitos correctos de la vida. Es decir, la palabra de Dios tiene principios generales, no siempre específicos. Dice ella, para la formación de hábitos correctos de vida. Y los testimonios, los escritos de ella, generales y personales, han sido calculados para atraer su atención más especialmente a estos principios. Es decir, nuevamente el propósito es traer la mente de la gente de regreso ¿a dónde? A los principios de las Escrituras. Les doy un ejemplo. Hace algunos años estaba en la ciudad de Albuquerque, Nuevo México, y estaba manejando, escuchando una emisora cristiana de radio. Había un hombre que estaba contestando las preguntas que hacía la gente por teléfono. Y un individuo llama y dice, mire señor, yo tengo 2 preguntas